poquito más grandes, núcleos en forma de riñón, fagocitos muy activos, liberan citocinas proinflamatorias. Miren ustedes qué importante, liberan citocinas proinflamatorias los monos. Viven 1 a 2 días en la circulación y pasan a los diferentes tejidos y de ahí se van a convertir en macrófagos. Miren ustedes en los diferentes tejidos, ¿no? Se cambian, ya son macrófagos, es decir, células mejor preparadas que sirven para la defensa, ¿no? En el hígado se llaman células de Kupffer, en el pulmón se llaman macrófagos alveolares, en las serosas se llaman macrófagos de las serosas, en el cerebro parte de la microglia, en el riñón células mesangiales, en los ganglios linfáticos macrófagos sinusales, en el vaso macrófagos sinusales esplénicos, en la médula ósea macrófagos médicos. O sea, un macrófago puede migrar hacia los tejidos y ser soldados mejor preparados, más o menos como un Robocop, como un Terminator, más o menos, como un Rambo, más o menos. ¿Ok? Entonces, estos monocitos están en los tejidos y nos sirven de defensa, de una gran defensa. Y los linfocitos finalmente, ¿no? que maduran en el timo, representan el 65-80% de los linfocitos en timo, ¿sí? Son linfocitos circulares. Bueno, presentan antígenos. Se dividen en 2 subpoblaciones que ustedes ya las conocen. Los linfocitos T CD4 y los linfocitos T CD8. Los linfocitos T CD4 son los más numerosos y los linfocitos T CD8 representan un tercio. Ustedes saben que el virus del HIV va a ir a atacar primero a estos linfocitos, porque estos linfocitos tienen receptores para el virus, ¿no? Bien, esos son los linfocitos T, pero hay otros linfocitos que se llaman los linfocitos B. Los linfocitos T no se olviden que se llaman timodependientes, porque maduran en el timo, ¿no? Por eso son TIM T, porque vienen de timo, son timodependientes. Los linfocitos B se diferencian en el hígado fetal, en adultos, en la médula. 5 a 15% de los linfocitos circulantes y tienen la capacidad de producir anticuerpos. Tienen receptores que son los que van a adherirse a los antígenos y van a crear anticuerpos. Las células secretoras de inmunoglobulinas radican en ganglios, en el vaso, en la médula. ¿Ya? Las plaquetas, ustedes ya saben, ya las hemos visto el otro día, se originan por la fragmentación de megacariocytos. No tienen núcleo, participan en la coagulación sanguínea. Su promedio es de 150.000 a 450.000 plaquetas por microlitro, ¿no? En la sangre. Su vida media es más o menos de 10 días. ¿Hay enfermedades que disminuyen el número de plaquetas? Sí, ¿no es así? ¿Cuál es una enfermedad muy común en nuestro medio? El dengue. Entonces, miren, más o menos estos son los valores normales, ¿no? La hemoglobina en el adulto masculino, 14 a 18, la mujer un poquito menos por sus periodos, el hematocrito, ahí están viendo, la mujer un poquito menos, los eritrocitos de 4.5 a 5 más o menos, la mujer un poco menos,
las cifras de los leucocitos entre 5.000 a 10.000, 4.000 a 11.000. Pero miren ustedes, los neutrófilos representan un 65% aproximadamente. Los linfocitos un 30%. Los monocitos 0,5 a 1%. Los eosinófilos 1 a 3%. Y los basófilos 1%. O sea, los que más tenemos entre los glóbulos blancos son los neutrófilos y los linfocitos. Aproximadamente 65% son neutrófilos y aproximadamente 30-35% son linfocitos. Las otras células son porcentajes mínimos, que no pasan del 3%. Ya saben ustedes entonces, si nosotros agarramos una muestra de sangre, la centrifugamos 5 minutos, nos va a salir eso. Esta parte líquida es el plasma, ¿sí? Ahí ustedes tienen, donde vamos a tener agua, sales minerales, electrolitos, oligoelementos. Vamos a tener proteínas plasmáticas, como ustedes están viendo, albúmina, factores de coagulación, lipoproteínas, transportadoras de hormonas y minerales, inmunoglobulinas. Y además vamos a tener pues algunos derivados del catabolismo celular. Pero bueno, lo importante que la parte líquida del plasma, de la sangre, se llama plasma. Y la parte sólida del plasma está dividida entre glóbulos blancos, plaquetas. Y los glóbulos rojos, que están viendo ustedes en la parte baja del tubo de ensayo, representan el hematocrit, que aproximadamente es de 45%. ¿No? Muchas veces nosotros solamente podemos transfundir plasma, sí, cuando un paciente no necesita eritrocitos, pero sí tiene proteínas bajas, ¿no? Si un paciente tiene las proteínas bajas, pues no hay para qué transfundirle eritrocitos. Podemos pedirle transfusión de plasma sanguíneo, porque en el plasma tenemos sobre todo proteínas. Inclusive hoy en día se saca la albúmina misma. Hay pequeños paquetes de albúmina que venden en el mercado cuando nuestro paciente está con hipoalbuminemia. Podemos ponerle solo albúmina, que ustedes saben que es una de las proteínas más importantes. Bueno, la hematopoiesis, ustedes ya saben lo que es un proceso fisiológico que forma células o elementos formes, se realiza en la médula ósea y se produce pues esta cantidad de células. Ustedes saben que en la médula ósea están las células madre, las stem cells, así se llaman, ¿no? Las stem cells. Y ustedes saben que las células madre producen dos células hijas que ustedes están viendo en esta figura. Vamos a ir viendo cada una de ellas de a poco. Bueno, entonces bien, la eritropoiesis. Primero veremos la eritropoiesis. Consiste en la formación de matías maduras. Ocurre dentro de la médula ósea. Constituye el 30-35% de elementos nucleados presentes en médula ósea. Es un proceso muy activo. Miren ustedes esta cantidad. 5 a 10% de eritroblastos no completan la maduración. Entonces miren ustedes, la célula, la unidad progenitora de los eritroblastos va a dar proeritroblastos, va a dar eritroblastos. Estos eritroblastos van a ir madurando hasta quedarse sin núcleo, van a dar reticulocitos y finalmente eritrocitos, ¿no?
¿Cuál es la finalidad para formar el eritrocito? Es que esta célula se vaya quedando sin núcleo, ¿no? Porque ustedes saben que el eritrocito es un disco bicóncavo que no tiene núcleo. Entonces, la eritropoiesis va madurando en la médula ósea a partir de la stem cell, de la célula madre, ¿no? Y a partir de esa célula progenitora va a dar el proeritroblasto, que es una célula grande, y los eritroblastos. Los eritroblastos van madurando y van quedándose sin núcleo hasta llegar al reticulocito. Y del reticulocito viene el eritrocito. Ya saben ustedes los eritrocitos, ¿no? Tienen aproximadamente 120 días de vida en promedio. Pero no se produciría este proceso de eritropoiesis sin la eritropoietina. La eritropoietina es una hormona importantísima que secreta ¿quién? El riñón. Como ustedes están viendo en la figura, es el factor indispensable para la eritropoietina. La eritropoietina estimula los receptores específicos de los precursores de los hematíes, activando la diferenciación y la maduración. Los receptores de eritropoietina disminuyen en células eritropoiéticas conforme avanza la maduración. ¿Okay? Por eso es que cuando tenemos un paciente con insuficiencia renal que está sometido a diálisis renal, a este paciente, además de hacerle diálisis renal, periódicamente tenemos que ponerle eritropoietina, porque si no el paciente renal nos va a hacer una anemia. Sin la eritropoietina no puede haber eritropoietina. No puede haber eritropoietina. Tengan en cuenta esto. Los pacientes renales que ya están en diálisis necesitan eritropoietina. Eso es importante. Porque la eritropoietina es una hormona que está secretada por el riñón. ¿Okay? Entonces, bien, la eritropoietina renal es importante. Entonces, así ya saben que sin eso no se podría producir la eritropoietina. Bueno, entonces, no se olviden. Claro, si no tenemos eritropoietina, va a ser una causa de anemia de causa renal. ¿Sí? Entonces, bien, en el ciclo vital de los glóbulos rojos pueden haber varios tipos de anemia. Si hay una lesión a nivel de la célula madre en la médula ósea, puede producirse una anemia aplásica. ¿No es así? Ustedes están conscientes. Si hay una falta de vitamina B12, de hierro en un paciente por malnutrición, se va a producir una anemia nutricional. Si hay falta de eritropoietina, se va a producir una anemia de causa renal. Pero también pueden haber anemias hemolíticas, ¿no es así? Anemias hemolíticas que se producen por algunas enfermedades. El paludismo es una enfermedad que produce anemia hemolítica. El dengue es una enfermedad que produce anemia hemolítica. Pero sobre todo la malaria, sobre todo el paludismo. Esa es una enfermedad en millones de personas en el planeta que tienen anemias hemolíticas. Y finalmente, pues se pueden producir por el envejecimiento de los glóbulos rojos. Bueno, entonces miren ustedes, ya les voy hablando de las anemias que pueden haber a nivel de los glóbulos rojos y por problemas de diferentes layas, ¿no? De diferentes formas.
La hemoglobina, ustedes saben que la hemoglobina es una parte importantísima del glóbulo rojo. La hemoglobina es un tetrámero, ahí ustedes están viendo. Es una cadena de 4 moléculas, 2 subunidades de proteína alfa, 2 subunidades de proteína beta, ahí ustedes están viendo. Cada subunidad contiene un grupo M. Cada grupo M contiene un átomo de hierro. ¿Sí? Ahí están bien. La baja concentración de hemoglobina en la sangre es denominada anemia. Y los valores normales de hemoglobina en la sangre están entre 13.5 a 17 en los hombres y entre 12 a 16 en las mujeres. Entonces no se olviden que la hemoglobina tiene un grupo M, una globina que contiene además hierro. ¿No es así? Bien. ¿Qué significa hemoglobina corpuscular media? Es una medida de la masa de hemoglobina contenida en un glóbulo. Hemoglobina corpuscular media. Es un dato que siempre nos dan en el hemograma. El valor medio de la hemoglobina corpuscular media es entre 25 a 30 picogramos aproximadamente. Y alguna vez los laboratorios nos dan la concentración de hemoglobina corpuscular media, que es la cantidad de hemoglobina contenida en 100 ml de hemoglobina. Y el volumen más o menos de la concentración de hemoglobina corpuscular media está por los 32 a 36 gramos por decilitro. ¿Ok? Entonces, ustedes si piden un hemograma, el laboratorio, además de darles el valor de la hemoglobina, les va a dar el valor de la hemoglobina corpuscular media, el valor de la concentración de hemoglobina corpuscular. Y miren ustedes, dependiendo de la hemoglobina, las anemias pueden ser hipercrómicas, normocrómicas, hipocrómicas. ¿Ok? Entonces, la hemoglobina corpuscular media nos va a dar un valor normal y la concentración de hemoglobina corpuscular media nos va a dar otro valor que nos ayuda a definir si aquella anemia es hipercrómica, normocrómica o hipocrómica. ¿Ok? Por eso que el valor de la hemoglobina y de la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina es importante. Bueno, la anemia entonces es un trastorno sanguíneo general muy frecuente. Para valorar si una persona tiene anemia se basa en 3 parámetros: el número de glóbulos rojos, la cifra de hemoglobina y el hematocrito. ¿Sí? Ya saben ustedes la hemoglobina. Si es menor de 13 en el hombre, de 13 gramos por decilitro. Si en la mujer es menor de 12 gramos por decilitro. Y si en la mujer embarazada es menor de 11 gramos por decilitro, podemos estar ante un caso de anemia. Por eso que es importante la hemoglobina, ¿no? Entonces, miren qué importante conocer estos datos numéricos, porque ustedes van a ver pues cada día pacientes que tienen que tener su hematocrito, su hemoglobina, etc. Y entonces ustedes pueden valorar si ese paciente es normal o si tiene algún problema de anemia. La hemoglobina, vean qué importante se hace entonces para los médicos. Las clasificaciones de las anemias. Según la eritropoiesis, pueden ser hipodegenerativas y regenerativas. Según el tamaño de los
Los hematíes pueden ser macrocíticas, normocíticas, microcíticas. Según la cinética de las eritropoiesis, miren, la cinética de la eritropoiesis, pueden ser hiporegenerativas y regenerativas. Las anemias hiporegenerativas es cuando hay disminución de la producción de hematía. Cuando la vida media de la hematía aparentemente es normal, cuando el funcionamiento de la médula ósea está alterada, cuando la eritropoiesis está disminuida, cuando hay una disminución del número de reticulocitos en sangre. Tú puedes pedir los reticulocitos en sangre. Si los reticulocitos en sangre están disminuidos, te da un parámetro para decir la eritropoiesis está disminuida. Te da un parámetro para decir no hay buen funcionamiento de la médula ósea. Te da un parámetro para decir pues debe haber menos glóbulos rojos. Por lo tanto, estás ante una anemia hiporegenerativa. Miren qué importante, ¿no? Y si definimos que hay una anemia hiporegenerativa por un mal funcionamiento de la médula ósea, pues eso significa que tenemos que investigar qué es lo que está pasando con la médula ósea. Bien, entonces es muy importante porque la médula ósea puede estar lesionada y eso es importante. Anemia regenerativa. Cuando hay destrucción de los hematíes maduros, la vida media es aproximadamente de 120 días. Si la vida media de los hematíes es menos de 100 días, estamos ante una anemia regenerativa. El funcionamiento de la médula ósea es normal. Hay un aumento de la eritropoiesis. Están fabricando más. Están fabricando más reticulocitos de esa médula ósea. Si nosotros vemos que hay más reticulocitos de lo normal, podemos pues llegar a la conclusión de que la médula está normal, pero está produciendo más eritrocitos. ¿Por qué está produciendo más eritrocitos de esa médula? Porque seguramente los hematíes se están destruyendo, no están viviendo lo suficiente. Y por eso la médula ósea está produciendo más reticulocitos en la sangre. ¿Ya? Aumento de reticulocitos en sangre en anemias agudas y reticulocitos disminuidos en anemias crónicas. ¿Okay? Bien, entonces ya saben ustedes lo que es una anemia hiporegenerativa, un problema de la médula ósea misma, y ya saben ustedes lo que es una anemia regenerativa, un problema de la vida media del glóbulo. ¿Ya? Bien, ¿por qué se puede dar anemias hiporegenerativas? Disminución de la producción de hematíes, ¿no? Déficit de nutrientes, sí, puede haber una ferropenia, puede haber una deficiencia de vitamina B12, puede haber un déficit de ácido fólico. ¿Por qué puede haber una ferropenia? Porque ese paciente no está alimentándose bien. ¿Por qué puede haber un déficit de ácido fólico? Porque ese paciente no está alimentándose bien. ¿Por qué puede haber un déficit de vitamina B12? Porque no hay una buena absorción intestinal de la vitamina B12. No se olviden que a nivel del estómago se produce y del duodeno se produce la absorción de vitamina B12. Y si no hay una buena absorción de vitamina B12, pues puede haber un déficit de nutrientes. La vitamina B12 es esencial en el metabolismo del hierro. ¿Ya? Una anemia hiporegenerativa puede ser por enfermedades de la médula, una anemia plástica,
una aplasia de la médula ósea. Hay medicamentos que producen aplasia de la médula ósea. Por eso es muy importante saber los medicamentos que usamos, si tienen efectos colaterales o no. Dígame un antibiótico que produce aplasia de la médula ósea. Ya no se usa mucho, creo. El cloranfénico, las tetraciclinas, producen aplasia de la médula. Pueden haber síndromes mielodisplásicos, pueden haber infiltraciones tubulares. Puede haber una disminución de la producción de eritropoyetina. En la insuficiencia renal crónica avanzada, normalmente hay una disminución de la producción de eritropoyetina. ¿Okay? Entonces, qué interesante, ¿no? Las anemias hiporegenerativas. Generalmente, cuando nosotros vemos a las mujeres embarazadas, muchas mujeres embarazadas en nuestro medio, vienen con ferropenia y vienen con déficit de ácido fólico. Claro, porque una mujer de Oriente, de un medio tropical, que no se ha desparasitado en mucho tiempo, que tiene mala alimentación y que encima estaba embarazada, pues obviamente que puede tener ferropenia y puede tener déficit de ácido fólico. Por eso es que a las mujeres embarazadas normalmente los médicos les damos hierro y ácido fólico. ¿Okay? Anemia regenerativa. El aumento de la destrucción de los hematíes. Anemias hemolíticas pueden ser por esferocitosis hereditaria, es una enfermedad genética. Anemia de células falciformes, talasemia, son enfermedades propias de la sangre. Pueden ser anemias hemolíticas adquiridas, autoinmunes, miren qué interesante. Microangiopatía, el paludismo. Ustedes no saben que en el África casi todos los africanos sufren de paludismo. Casi todos los africanos sufren de paludismo. ¿Cuántos habitantes tendremos en el África? Pues muchísimos. Deben ser casi la mitad de habitantes de este planeta. Y claro, en el África hay mucho del mosquito. ¿Cuál es el mosquito que produce el paludismo? El anófeles. El anófeles. ¿Ok? No se van a olvidar. Entonces el anófeles inyecta, cuando nos pica un parásito, y ese parásito se multiplica dentro del glóbulo. Por eso es que los pacientes con paludismo son anémicos. El dengue también debería estar ahí. Bueno, y pérdidas de sangre, ¿no? Por sangrados evidentes, ahí ustedes tienen heridas, accidentes, cirugías, sangrados digestivos, metrorragias, ahí pueden estar los abortos, hematurias, ¿sí? Hematurias, miren ustedes, hematurias. Si hay una insuficiencia renal, podríamos tener hematuria. Sangrado oculto, hemorragias digestivas mantenidas de escasa cantidad, ¿no? Las famosas melenas. Muchos pacientes que tienen alguna enfermedad digestiva tienen sangre oculta en heces, y esa sangre oculta en heces es crónica. Entonces, si un paciente tiene sangre oculta en heces por gastritis, úlceras o alguna otra enfermedad, pues imagínense con el correr de los años, si va perdiendo poco a poco de sangre en las heces. Obviamente que va a quedar con anemia. Y finalmente hay hemorragias iatrogénicas, como ustedes están viendo. ¿Ya? Entonces miren ustedes cómo se clasifican según la cinética de la eritropoyetina. Pueden ser anemias hiporegenerativas
pueden ser anemias regenerativas. ¿Okay? Según el tamaño de los hematíes, se basa en el volumen corpuscular medio, ¿sí? Y pueden ser macrocíticas si el volumen corpuscular medio es mayor a 100. Pueden ser normocíticas si el volumen corpuscular medio está entre 80 a 100. Y microcíticas si el volumen corpuscular medio es menor a 80 femtolitros. ¿Okay? Es una medida que nos mide el volumen corpuscular medio. Por eso es que es importante cuando ustedes pidan un hemograma, les da el reporte del volumen corpuscular medio. Y ustedes se preguntarán alguna vez, ¿y para qué me están dando el volumen corpuscular medio? Claro, porque si el volumen corpuscular medio tiene estos valores, que pueden estar hablando de algún tipo de anemia, ¿ok? Y miren ustedes, cuando el volumen corpuscular medio está menos de 80, cuando hay una anemia microcítica, puede haber una anemia ferropénica, que puede ser nutricional, falta de hierro, o puede ser una talasemia, una enfermedad sanguínea. ¿Okay? Cuando el volumen corpuscular medio está dentro de los límites normales, pero el paciente tiene anemia, sus glóbulos rojos están disminuidos, entonces puede haber un sangrado agudo, puede haber una anemia de enfermedad crónica, a sangre oculta en heces, puede haber una insuficiencia renal crónica, una hematuria, o puede haber una aplasia medular. Miren qué importante que es el volumen corpuscular medio, porque tú ves que tu paciente tiene el hematocrito y la hemoglobina reducida y el número de glóbulos rojos disminuido. Entonces tú concluyes, hay una anemia. Tú puedes concluir si esa anemia es hiporregenerativa o es regenerativa. Tú puedes concluir según el volumen corpuscular medio si es microcítica, si es normocítica o si es macrocítica. ¿Okay? Para eso nos sirve el volumen corpuscular medio. La anemia macrocítica, cuando el volumen corpuscular medio es más de 100 femtolitros, puede producirse en déficit de ácido fólico o vitamina B12, en alcoholismo y enfermedades hepáticas, miren ustedes qué importante, y en reticulocitosis, son anemias enómicas. ¿Okay? Qué importante este pequeño cuadro que les estoy mostrando, qué importante, porque ustedes se están dando cuenta más o menos de cómo pueden ser las anemias en relación al volumen corpuscular. Pero claro, primero ese paciente tiene que tener disminuidos los glóbulos rojos, tiene que tener disminuido el hematocrito, tiene que tener disminuida la hemoglobina. Entonces concluyes, hay una anemia. Ahora tienes que diagnosticar qué tipo de anemia es. Puede ser hiporregenerativa, puede ser regenerativa, y en relación con el volumen corpuscular medio puede ser microcítica, normocítica, macrocítica. Y ya te vas dando cuenta cuáles pueden ser los cuadros según vaya variando el volumen corpuscular. ¿Ok? Las anemias microcíticas se deben a anormalidades en la producción de hemoglobina, número de moléculas de hemoglobina por cada célula, por una deficiencia de hierro, y el tipo de moléculas de hemoglobina en talasemia, que son enfermedades propias de la sangre, que seguramente van a necesitar un especialista. ¿Okay? Bien. Las anemias macrocíticas se deben a una maduración nuclear anormal, puede ser por deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico. ¿Sí? No se olviden que la vitamina B12
se absorbe a nivel del estómago y del duodeno, ¿no es cierto? En las glándulas gástricas, en las glándulas que producen el ácido clorhídrico, nosotros tenemos un factor. ¿Qué se llama ese factor? ¿Quién sabe? El factor intrínseco de Caster. Hay muchas personas que no tienen factor intrínseco de Caster en sus glándulas gástricas. El factor intrínseco de Caster es importantísimo para la absorción de vitamina B12. Y el factor intrínseco de Caster está en las glándulas gástricas que tenemos en la mucosa del estómago. Hay unas glándulas que se llaman hay unas células que se llaman las células principales en el estómago que fabrican ácido clorhídrico y factor intrínseco de Caster. Si hay un factor intrínseco de Caster adecuado, se va a absorber vitamina B. Si no hay factor intrínseco, no hay vitamina B12, por más que comamos más rabanitos de lo que creamos, de lo que podamos. Entonces, bien, la deficiencia de vitamina B12 es importante. Factor intrínseco de Caster, no se olviden. Van a ustedes alguna vez leer anemia perniciosa. La anemia perniciosa, pregunta de examen, es producida por el factor intrínseco de Caster, por la mala absorción de vitamina B12. ¿Okay? Que la vitamina B12 es importante en el metabolismo del ácido fólico y del hierro. Bien, fármacos que intervienen con la síntesis de ADN y proliferación clonal anormal. Síndromes mielodiplásicos, que son enfermedades sanguíneas. Las anemias degenerativas por fracción más alta de reticulocidos pueden ser anemias hemolíticas o hemorrágicas. Entonces les estoy hablando del tamaño de los hematidos, de las anemias macrocíticas. Bueno, y finalmente las normocíticas constituyen un grupo heterogéneo de diversas causas. Incluyen formas iniciales de anemias que posteriormente pueden ser macrocíticas o microcíticas. ¿Okay? Primeras fases de la anemia, primeras fases de la ferropénica, cuando no hay buena disponibilidad de hierro. Disminución en la médula ósea de los precursores, una anemia plástica, bajos niveles de eritropoyetina y vida breve de los eritrocitos. No se olviden que el próximo martes hay un grupo de estudiantes que tienen que dar sus exposiciones que están relacionadas con las anemias. El segundo parcial solo va a ser de sangre, porque ahí tenemos alteraciones de glóbulos rojos, glóbulos blancos, de plaquetas, etcétera, y de factores de la coagulación. Esto es un gran capítulo de la fisiopatología. Entonces el segundo examen va a ser solo fisiopatología sanguínea. ¿Okay? Está muy bien explicado en el libro. Entonces vamos a dar de eso el segundo examen. ¿Ya? Vamos.